Hola a todos y todas. Acá está la práctica sobre los elementos o las partes del resumen que les habíamos prometido para reforzar la materia. Se las voy a explicar rápidamente en este video y recordarles que para la próxima semana vamos a tener una sesión en Zoom para aclarar las dudas al respecto, aprovechar que es la semana previa al examen. Primero tenemos un libro, preparación y evaluación de proyectos. Ahí tienen el enlace para que lo puedan consultar a profundidad. Y tenemos el resumen indicativo. Recordemos que el resumen indicativo es un resumen breve que nos da una idea básica de lo que estamos tratando. Dice el libro de texto que abarca las temáticas relativas a la gestión de proyectos, tales como los procesos para la preparación y evaluación de proyectos, estudios de mercado, técnicas de proyección de mercado, y estimación de costos, entre otros, con la finalidad de brindar al lector una perspectiva del desarrollo de las nuevas metodologías que permiten identificar, clasificar y medir el riesgo de un proyecto. En color morado tenemos los objetivos, la respuesta al qué de ese documento. ¿Qué es el documento? Un libro de texto. ¿Y un libro de texto de qué? De las temáticas relativas a la gestión de proyectos. Tenemos los resultados o el para qué. ¿Para qué se hizo esto? Se hizo con la finalidad de brindar al lector una perspectiva del desarrollo de las nuevas metodologías, etc. Luego tenemos el resumen informativo. Recuerden que el resumen informativo es el resumen por excelencia, es un poco más extenso y nos da más detalle de más detalle que es lo que tenemos. Acá tenemos igualmente los objetivos, un libro de texto sobre las temáticas relativas a la gestión de proyectos. Tenemos una metodología. ¿Cómo se hizo esto? A través de una estructura que centra su análisis en la preparación de proyectos. Tenemos resultados y conclusiones en color verde, la finalidad de brindar al lector una perspectiva del desarrollo de las nuevas metodologías. En el informativo lo hacemos más extenso porque agregamos lo metodológico. Por último, tenemos un resumen analítico, lo pueden leer y analizar. Acá tenemos igualmente los objetivos aún más detallado que se hizo, una metodología aún más detallada y un poco más los resultados y conclusiones. Algunas de las preguntas que ustedes han tenido es sobre temas, por ejemplo, la introducción al tema o la introducción al tema o la teoría o el marco teórico del tema incluido en el resumen. Al hacer una introducción al tema, es una introducción breve, por ejemplo, decir que este libro trata sobre la gestión de proyectos en general, sin dar respuesta, por ejemplo, al cómo o al para qué, sino meramente presentar los objetivos y decir así un pincelazo sobre qué trata. En cuanto al marco teórico, habría que agregarle a este resumen, por ejemplo, decir que se utilizó, por ejemplo, la teoría de X autor para dar fundamento o principio a lo que se está tratando en el documento. O decir, por ejemplo, que los resultados abordados coinciden con la teoría dada por X persona. Esto haría que incluyamos entonces los elementos teóricos en el resumen. Luego tenemos otro ejemplo por acá sobre un libro, Cometas en el Cielo. En este caso es un libro de literatura. Se los incluimos para que vean que un libro de literatura no respeta o no da respuesta, por así decirlo, al modelo OMRC, sino que más bien se centra en la idea principal que el autor quiere mostrar en la historia, o sea, una introducción al tema. Por ejemplo, este libro, Cometas en el Cielo, novela que narra la vida de dos niños llamados Amir y Hassan, quienes se proponen ganar una de las competiciones más emblemáticas de cometas de su país, Afganistán. La historia transcurre tomando como fondo el invierno de 1975 de dicho país oriental, etc. El autor nos está dando una introducción al tema, está haciendo un reprise, un adelanto de qué vamos a ver en ese libro. Técnicamente es lo que siempre encontramos en la parte trasera de una novela, para que lo vean también. Por último, tenemos como tercer ejemplo un artículo de una publicación periódica llamada Materiales didácticos para enseñar a resumir y clasificar en bibliotecología. Pueden consultar este artículo y leerlo, ya que tiene que ver con este tema de resúmenes y temas que se verán en el próximo semestre sobre clasificación.
El resumen indicativo, si es hecho por nosotros, dice artículo académico que trata sobre la percepción de los estudiantes de bibliotecología respecto a la utilidad de aplicar materiales didácticos para elaborar resúmenes y clasificar documentos. Esto con el fin de evidenciar la poca enseñanza práctica en la carrera de bibliotecología, producto de la carencia de materiales didácticos. Acá vemos la respuesta al qué, ahí está el objetivo. Ver la percepción de los estudiantes de bibliotecología respecto a la utilidad de aplicar, etcétera, y el para qué, para evidenciar la poca enseñanza práctica en la carrera. El resumen informativo, el cual es propio de la profesora Ginette Calvo, nos incluye igualmente los objetivos, los resultados y conclusiones, y vean esto. Por ejemplo, los resultados y conclusiones están divididos. Se nos presenta objetivos, una pequeña parte de los resultados, la metodología empleada, que se aplicaron las encuestas, los cuestionarios a los estudiantes, etcétera, y luego, por último, los resultados más detalladamente. Acá se puede ver cómo el resumen informativo nos da esa información, nos da ese resumen de qué tiene ese artículo. Esta sería esta breve explicación de estos 3 ejemplos. Por favor, revisarlos bien y recordarles nuevamente la sesión de consulta que tendremos la próxima semana en la clase virtual de Zoom para evacuar todas sus dudas. Muchas gracias.